Les habla su profesor de inglés, Juan Carlos Gómez Patiño. Reciban una cordial bienvenida desde la virtualidad, en espera de que muy pronto tengamos el placer de reencontrarnos con el favor de Dios. Así que bienvenidos estudiantes, bienvenidos padres y madres de familia. Les doy un consejo. Estudiantes, valoren el estudio, que sabemos que es un gran esfuerzo de sus padres, de sus acudientes, por sacarlos adelante. Entonces, valoren el estudio, háganlo ustedes mismos, porque este es tuyo, este es tu propio esfuerzo. Así que, manos a la obra, adelante, y bendiciones de Dios para ti, estudiante, para tu madre y para tu padre. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén, amén. Bueno, bienvenidos a la clase de inglés. Welcome to the English class. Today we are going to speak about the present tense, simple present tense. Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy vamos a hablar del presente simple. ¿Pero qué es el presente simple? El presente simple es un evento que le sucede a todo el mundo diariamente, a toda hora. Y está en tu vida, está en tu diario acontecer. Por ejemplo, cuando hablamos de presente simple, nos referimos a esos hechos que se convierten en una costumbre para ti, para tu vida. Todo lo que haces a diario es una acción del presente simple. Son hábitos, son costumbres que a diario nos ocurre. Por ejemplo, tus hábitos o costumbres podrían ser playing. Playing, bueno, sí, jugar. Running, sí, correr, nos gusta correr a nosotros. Jogging, nos gusta trotar, saltar. Watching TV, a quien no le gusta ver televisión, ¿cierto? Watching TV. Eating fish, y sobre todo porque mates es la mata del pescado, entonces eating fish es comer pescado. Listening to music, listening to music, a quien no le gusta escuchar música. Swimming, bueno, se sabe que en mates la gran mayoría de jóvenes les gusta nadar porque tienen la experiencia, eh, nacen con ese gusto, entonces tienen cerca el río incluso. Pero a quien no le gusta nadar, pues swimming, a mí también me gusta nadar. Shopping, ir de compras, me fascina ir de compras. Shopping, chatting, imagínense a quien no le gusta chatear todos los días con el celular en mano, pero que no se nos convierta en una mala costumbre. Solamente vamos a chatear porque debemos y lo necesitamos. Going for a walk. Going for a walk. Ir de paseo. ¿A quién no le gusta? Ay, vámonos para el, el dique. Vamos a hacer una vuelta a la plaza. Vamos a hacer una vuelta al batallón. Que entre otras cosas yo creo que ya no existe el batallón. Entonces, going for a walk. Ir de paseo. Studying. Estudiar. Dancing. Bailar. Entonces, estos y muchísimos más eh, se convierten en costumbres para nosotros, en hechos habituales que lo hacemos en la vida diaria. A esto se refiere el presente simple. Por ejemplo, playing, jugar, running, correr, jogging, saltar, watching TV, ver televisión, eating fish, comer pescado, por ejemplo, listening to music, escuchar música, swimming, nadar, shopping,
ir de compras, chatting, chatear, going for a walk, pasear, studying, estudiar, dancing, bailar, entre otros, entre otras. Bien, en este cuadro se nos presenta las formas del presente simple. Ustedes saben que tenemos tres formas básicas que son afirmativa, negativa, interrogativa. En esta primera parte vamos a ver la forma afirmativa, affirmative sentences. Miremos acá en la parte superior que la oración afirmativa tiene tres elementos básicos: sujeto, verbo y complemento. El sujeto puede estar representado por un pronombre: she, it, he, we, you, they, I. También puede estar representado el sujeto por un nombre de persona propio, nombre propio. En lugar de she podríamos decir Ana María, Berta. En lugar de it podríamos dar el nombre de un animal, objeto, una cosa. Podríamos decir el perro. Ya no podríamos reemplazar it por un animal, el perro. Un objeto, el reloj. Aquí donde dice he podríamos reemplazarlo por Roberto, Jorge, Carlos, Joinder, etc. Aquí en nosotros, we, podríamos reemplazarlo por tú y yo. Tú y yo somos nosotros, ¿verdad? También podríamos reemplazarlo por Jorge y yo, Alicia y yo. Siempre hay que meterse la primera persona para que se conforme en nosotros. En you que tiene significados distintos de acuerdo al contexto. You significa tú, también significa usted, también significa ustedes. Entonces cuando uno dice, señalando Jorge y David, ustedes, ya, Jorge y David, cuando uno lo señala le dice ustedes, sí, bien. They puede ser sustituido por Patricia y María, ellas, Jorge y Armando, ellos, Jorge, Armando y Rosaura, ella, ellos, Ana María, Betty y Clara, ellas, y aquí yo es el pronombre de la primera persona, yo. Cuando yo digo yo, Juan Carlos, estoy mostrándome como primera persona. Entonces, la oración afirmativa tiene un sujeto, también tiene un verbo. Aprecien aquí. Hay algo particular en este cuadro. Observen que estos verbos aquí llevan algo particular que no lo llevan aquí. Entonces, ¿qué es lo particular? Que estamos en la tercera persona, señalando sujeto, ella, it, he, y verbo drives, works, writes. A estos verbos se les agrega S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona que es ella, it, refiriéndose a un objeto, animal o cosa masculino o femenino, he, él o ella, perdón, él. Entonces, cuando el verbo está en tercera persona singular, debe llevar S, así como está aquí. Repetimos una vez más. Cuando el sujeto se encuentra conjugado en la tercera persona, ¿cuál es la tercera persona? Ella, it, que significa él o ella, un objeto, animal o cosa, y él. El verbo debe llevar S. Este es el complemento de la oración, o sea, el resto de la oración. Aquí, ella maneja su carro. She drives her car. It works very well. En este caso, it podría ser un reloj, por ejemplo. It works very well. El reloj funciona bien.
O podría ser el carro, o podría ser el animal. El animal ladra, en este caso, que si que fuera un perro, por ejemplo. eh, el perro ladra, o en este caso cambiaríamos el verbo, ¿verdad? He rides his bike. Él maneja su bicicleta. Entonces, aquí, en este bloque, hemos separado los pronombres o sujetos que están en tercera persona. ¿Cuáles son? Ella, it, he. ¿Cuál es la característica particular que tiene? Que solamente ella, it, él o ella, objeto, animal o cosa, he, pertenecen a la tercera persona del singular, solamente él y ella. El verbo debe llevar S cuando se refiere al presente simple, S. Más adelante vamos a ver que no solamente algunos verbos van a llevar S, sino ES, pero eso se explica en la siguiente diapositiva. En el segundo bloque vemos que el verbo se escribe normalmente, no lleva ninguna S. ¿Por qué? Porque ya no es él, mírenlo aquí, ya no es ella, ya no es it. Entonces, cuando el verbo no se refiere a él, no se refiere a ella ni a it, decimos que el verbo no debe llevar S. Por ningún motivo debe llevar S. Entonces, tenemos aquí, we watch TV. Nosotros vemos televisión. You eat a lot of fish. Tú, usted, ustedes comen mucho pescado. They listen to champeta music. Ellos, ellas escuchan música champeta. I chat with mom daily. Yo chateo con mi mamá, con mi mami, diariamente. Entonces, en conclusión, tenemos que las formas del presente simple son sencillas. En la oración afirmativa tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Que en la conjugación del verbo se le debe colocar S al verbo cuando se refiera a ella, a él o a un objeto, animal o cosa, representado por it. Ahí está. Que los demás pronombres que llevan su conjugación con el verbo no debe llevar S el verbo. En este sentido, we watch TV, you eat, they listen to, I chat, etc. Cualquier tipo de verbo, pero que no sea ella, it o he. Bien. Reglas para verbos en tercera persona singular. Regla 1. Podríamos decir que la mayoría de los verbos en tercera persona singular se le agrega S. En la anterior diapositiva habíamos dicho que los verbos que se encuentran en tercera persona llevan un pronombre como ella o un nombre como Jorge o un pronombre como it, refiriéndose a un evento de la naturaleza o el nombre de un animal como sujeto de el perro. Bien, aquí hizo falta colocarle la S de color rojo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Como la primera regla dice que la mayoría de los verbos en tercera persona se les coloca S, usted en el tiempo presente le va a colocar S siempre al verbo cuando se refiera a ella, a él, en este caso Jorge, a it, un evento de la naturaleza, o un animal o una persona, y aquí al sujeto, en este caso el perro, un animal. Entonces, vayamos al ejemplo. She works, ella trabaja. Ella trabaja. Está en tercera persona porque se refiere a ella.
y la regla dice que el verbo debe llevar S en el presente. Jorge paints. El quien pinta, él, ¿cierto? Jorge es él, por lo tanto el verbo debe llevar S. It rains. Este es el verbo llover. Llueve. Se le debe colocar S porque no hay una persona que lo represente, que ejecute la acción. Como es un evento de la naturaleza, es un fenómeno, nadie lo ejecuta. Entonces hay que colocar un pronombre neutro, este que está aquí, que se llama it. It rains, o sea, llueve. The dog runs. El perro corre. En este caso el perro es un animal que representa aquí el sujeto en tercera persona. ¿Por qué estamos hablando de quién? De él, el perro. Bien, la nota dice, sabemos que un verbo está en tercera persona singular porque en la oración solamente se habla de él, ella, un objeto, animal o evento atmosférico. Él, aquí está Jorge, Jorge, Jorge. Ella, aquí está she o puede ser María. Un objeto, eh, podríamos decir que una cosa, un objeto en este caso, el, la bola, por ejemplo, la bola, la bola rueda, la bola corre, the ball runs. En ese caso aquí sería, pondremos el verbo este aquí, runs, sería ella corre, refiriéndonos a la bola, ¿verdad? Entonces podríamos decir, the ball runs. Podríamos decir the ball runs. Y aquí un animal puede ser un sujeto aquí. The dog runs, el perro corre. El perro corre. Bien, también un fenómeno atmosférico. En este caso tenemos el ejemplo clave, llover. Llover es un fenómeno atmosférico. Bien, la regla número 2 dice, cuando un verbo termina en ss, sh, ch, x, o, se le agrega es. Mírenlo, es, ¿verdad? Se le agrega es. Observen. Entonces, ya tenemos, se nos vienen presentando otros verbos aquí, como lo estamos viendo. Por ejemplo, vamos a encontrar verbos que terminan en ss, por ejemplo, miss. Miss es el verbo extrañar. Extrañar. Yo lo conjugo normalmente. Yo extraño mi clase de inglés. Pero presten atención aquí al lado. Ella extraña a su mamá. Ella extraña a su mamá. ¿Por qué le colocamos ES? Porque se refiere aquí a ella y está en tercera persona singular. Siempre que se vaya a referir a ella, si el verbo termina en SS, debe colocarse es. Tenemos otro ejemplo. Wash. El verbo termina en SH. Aquí, SH. Ana y Berta wash their clothes. Pero miren el ejemplo que tenemos al lado. George, que significa Jorge, washes his bike. Washes his bike. Washes his bike. Entonces, ¿por qué a wash se le coloca ES? Porque en el verbo la conjugación se encuentra en tercera persona, porque hablamos de él. ¿Quién es él? Jorge. Por lo tanto, el verbo debe llevar ES. Siempre que se trate de presente. Tenemos el siguiente verbo que termina en CH aquí. Watch. Watch es ver. En este caso, ver televisión.
Carlos y yo watch cartoons on Saturday. Entonces, Carlos y yo vemos caricaturas los sábados. Pero presten atención al siguiente ejemplo. My older brother watches the European League. Mi viejo hermano, mi hermano mayor, ve la Liga Europea. Atención, tenemos el verbo watch, pero se le debe colocar ES porque estamos hablando de él. ¿Quién es él? Mi hermano mayor. Es él, ¿cierto? Es él. Por lo tanto, el verbo debe llevar ES. El siguiente ejemplo dice, The mechanics in that workshop fix engines. Los mecánicos, este sujeto está en plural porque miren, son varios. Los mecánicos en ese taller arreglan máquinas. Pero miren lo que tenemos al lado. Mi tío fixes her. Aquí hay un errorcito, vamos a corregirlo enseguida. His. Correcto. Bien. My uncle fixes his shoes. Mi tío arregla sus zapatos. El verbo termina en X, como aquí aparece la regla, pero ¿por qué se le coloca ES? Aquí enseguida, ¿por qué se le coloca ES? Se le debe colocar ES porque el verbo termina en X y además se refiere a él. O sea, mi tío es él, ¿cierto? Bien, el siguiente verbo es do. Aquí lo tenemos, termina en O y dice, I do my school homework daily. Yo hago mi tarea diariamente. Mi tarea escolar. School homework, mi tarea escolar diariamente. Pero miren el ejemplo que tenemos al lado. Ella hace, presten atención, el verbo termina en O, pero como se refiere a ella, tercera persona singular, se le debe agregar es. The math exercises. Bien. La tercera regla dice que los verbos que terminan en Y, la famosa Y, también se les va a agregar ES, pero atención, sucede un cambio muy característico que quiero que presten atención. Aquí tengo dos bloques. Este que tiene un color como verdecito y este que tiene un color como rosadito. Bien, aquí tenemos verbos que terminan en Y o Y, la famosa Y, pero que antes de la I hay una consonante. Mírenla aquí. Tenemos este verbo que termina en Y, pero que antes de la I hay una consonante. Este verbo termina en Y, pero antes de la I hay una consonante. En el segundo grupo que tenemos acá abajo, este verbo termina en una Y, pero antes hay una vocal. Este verbo termina en Y, pero antes hay una vocal y aquí también. Entonces tenemos una lista de verbos como cry, que significa llorar, try, que significa tratar, carry, cargar, play, jugar, pray, rezar, say, decir. Cry, try, carry, play, pray, say. Prestemos atención. Primer ejemplo. I cry when I fail an exam. Yo lloro cuando yo pierdo un examen. Cuando fallo un examen o cuando pierdo un examen, yo lloro, ¿verdad? I cry. Observen que el verbo queda normalmente, no se le coloca nada. Bien, porque está representado por un pronombre que es yo. Aquí no va a pasar nada. Pero presten atención,
The baby cries a lot. El bebé grita mucho o llora mucho. El bebé llora o grita mucho. Entonces, atención a esto. El verbo termina en Y o Y. Antes de esta debe ir una consonante, ¿cierto? Cuando esto es así, se le coloca es a la tercera persona. Pero atención, la Y cambia por I latina, aquí, la del puntico, la I. Segundo ejemplo, try, tratar. I try to do things right. Yo trato de hacer cosas bien hechas, correctas. I try to do things right. Pero, está hablado por yo, la primera persona, no pasa nada en el verbo. Pero presten atención a esta oración. She tries to win the exam. Ella trata de ganar el examen. Presten atención. Como se trata de la tercera persona singular, el verbo debe llevar ES, es. Pero miren aquí, un cambio. La Y cambia a I latina, ¿cierto? Porque estamos hablando de los verbos que terminan en Y o Y, pero que antes hay una ¿qué? Consonante. A estos verbos se les cambia esta Y y se le coloca una I latina. Y se le agrega es a la tercera persona. ¿Y cuál es la tercera persona? Solamente cuando se habla de él o ella solos. Él, Jorge, ella, María, por ejemplo. Siguiente ejemplo. Carry, cargar. We carry heavy things. Nosotros cargamos cosas pesadas. Pero miren el de al lado. Rosa carries her luggage. Rosa carries her luggage. Rosa carga su equipaje. Presten atención, como es tercera persona, singular Rosa, ella, debe el verbo llevar es. Pero como el verbo termina en una consonante Y, pero antes hay una ¿qué? Consonante. Miren lo que pasa. La I cambia a I latina. Pasamos al segundo grupo. El grupo donde los verbos terminan en Y, pero le antecede una vocal. Play, pray, say. Mario, aquí colocamos and en español, and en inglés, perdón. And. Mario and Betty play tennis. Mario and Betty play tennis. Mario y Betty juegan tenis. Bien. Y aquí notamos que el verbo play es un verbo que significa jugar. Mario y Betty juegan tenis. Pero el verbo play termina en Y o Y, pero antes está una vocal aquí. Vamos al siguiente ejemplo, que está en tercera persona. Dice, the girl plays with toys. La chica juega con juguetes, muñecos, juguetes. The girl plays with toys. Presten atención que el verbo debe llevar ese porque se refiere a la chica. Pero aquí no lleva es, solamente lleva ese por la característica del verbo. Termina en Y, pero antes hay una vocal. Solamente debe colocarse ese al verbo en tercera persona, o sea, la chica. Siempre que se trate del presente, estamos hablando del tiempo presente simple. Pray, rezar u orar. We pray, aquí no debe llevar ese, un pequeño error de rapidez aquí. Aquí tenemos ya la oración. We pray before going to bed. We pray before going to bed. Nosotros rezamos
oramos antes de ir a la cama. We pray before going to bed. Pero presten atención aquí al lado. My mother prays in the church. My mother prays in the church. Bien. El verbo pray se encuentra en tercera persona porque se refiere a ella, que es mi madre. En este caso se le coloca ese, solamente ese por la regla del verbo, que dice que el verbo termina en vocal, en Y, pero antes de la Y hay una vocal. El verbo solamente se le va a colocar ese, solamente en la tercera persona singular. Fíjese que aquí, que habla de nosotros, oramos, el verbo no debe llevar ninguna S porque estamos hablando ya de un pronombre plural que es nosotros y que no es ni él ni ella. Bien. Say, decir. You say lies. Tú dices mentiras. Aquí el verbo se comporta normalmente sin S. Pero miren el de al lado. He says the truth. Él dice la verdad. He says the truth. Él dice la verdad. Aquí el verbo se le coloca la S porque se refiere a él y porque aplica para la regla donde el verbo termina en Y, pero antes hay una vocal. Entonces solamente es tener mucho cuidado con estas dos características. Verbos que terminen en Y, pero antes hay una consonante, y verbos que terminen en Y, pero antes hay una vocal. Que los que terminan en y antes tienen una consonante, esa Y va a cambiar por I y se le agrega es. Solo es tener mucho cuidado, mucha práctica. Let's practice the 3 rules. Vamos a practicar las 3 reglas. Bien. Esto lo vas a hacer en tu libreta. Copia, escribe y apunta en tu libreta. Completa la conjugación del verbo. Decide si debes colocar S o ES donde sea necesario. Revisa las 3 reglas. Tenemos el ejemplo A y B. A y B. She catch the ball. Aquí diría ella coge o agarra la pelota, la bola. En el segundo ejemplo tenemos you and I play. Tú y yo jugamos ahora. Faltaría colocarle now. Ok. Vamos a colocarlo en minúscula. Listo. La palabra now. Y le quitamos la negrita. Bueno, está bien así. Solamente que está muy grande. I. Entonces tenemos 2 ejemplos. Aquí en esta columna vienen los ejemplos. Son 3 ejemplos. 13. ¿A qué lado tú vas a escribir el significado en español? Acá está en inglés, acá está en español. Pero aquí tienes que corregir o escribir bien y escribirlo aquí en la parte final de esta columna. Por ejemplo, si aquí dice she catch the ball y sabes que el verbo termina en ch, tú vas a revisar la regla. Tú dices, voy a revisar la regla entonces, vamos a ver. Si hay un verbo que termina en ch, listo. ¿Y qué dice la regla? Que debe llevar es. Bien, bien, debe llevar es. Entonces, yo escribo aquí, ya corregido, she catches the ball. Podría ser la pronunciación catches o catches. Catches o catches. She catches the ball. Correcto, entonces se le coloca es porque ya sé que está en tercera persona porque se refiere a ella o a él. Entonces colocamos es. En el segundo ejemplo, you and I play now. Aquí tú decides si el verbo debe llevar ese o no ese. Entonces, tú le escribes you and I play now. Aquí como no se le coloca ese porque estamos hablando de ustedes. Y solamente debe llevar ese si nada más fuera él o ella o it.
como le explicamos. Ahora tú vas a hacer los demás aquí. Yo vengo a casa, escribes yo vengo a casa y la escribes, decides si debe llevar S o ES. Aquí she watch TV, ella ve televisión, tú haces tu tarea, etcétera, etcétera. Entonces vas a hacer estas 13 oraciones porque faltan estas y vas a hacer lo mismo que es en el ejemplo 1 y 2, o sea, A y B. Ya tú tienes 13 oraciones para trabajar en casa. Esto lo vas a consignar en la libreta y me lo vas a enviar como evidencia fotográfica a mi WhatsApp. Bien, ya casi estamos terminando. Tenemos que hay 3 formas básicas para el presente simple. Aquí, por rapidez, bueno, esto lo vamos a corregir ahora en el momento. 3 formas básicas del presente simple. Afirmativa, negativa, interrogativa. La afirmativa ya sabemos que tiene 3 formas en su estructura: sujeto, verbo y complemento. Aquí colocamos los sujetos donde el verbo no lleva S en la tercera persona. I, you, we, they. Paint the house. I paint the house. You paint the house. We paint the house. They paint the house. Yo pinto la casa. Tú pintas la casa. Nosotros pintamos la casa. Ellos pintan la casa. Y aquí están los sujetos o pronombres donde el verbo debe llevar S. She paints the house. He paints the house. It paints the house. En el caso de que it sería un robot, por ejemplo. Podría ser, ¿verdad? En estos 3 sujetos, en tercera persona, el verbo debe llevar S. Esa sería la forma negativa. Sujeto más verbo más complemento. La forma negativa debe llevar una negación. Pero aquí la secretaria cometió un error. Vamos a colocar el apóstrofe, lo quitamos y se lo colocamos arribita a la T, aquí. Perdón. Aquí. Listo. Vamos a revisar, ahora revisamos todas. Decimos, la negación es, la oración negativa debe llevar 3 formas también. Sujeto, negación y verbo principal. Sujeto, negación, verbo principal. Un complemento si quieres agregárselo. Bien, tenemos que el sujeto es yo, tú, nosotros, ellos. Y también hice lo mismo que acá. Aparte, she, he, it. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, la negación es do más not. Esta estructura que está aquí, como la primera, presten la atención a la primera nada más, do más not, se contrae y se escribe don't. Como la secretaria se equivocó aquí, yo copio y corrijo las demás y pego aquí, ¿cierto? Ajá. Hago aquí lo mismo. Listo. Esa secretaria, que sabe qué rapidez tendría que equivocó esto, bueno, más, se le perdona. Bien, don't. Presten atención cómo se hace la negación. La negación, esto es un auxiliar que se coloca para negar. Esta sola palabrita, don't, significa no. Ya, solamente tienes que ver cómo se escribe y la memorizas. Lo que tiene arriba es un apóstrofe. Míralo. Ese apóstrofe contrae la N con la O y la T, ¿verdad? ¿Por qué se hace así? Porque es como que más práctico, más rápido para decir no, que así de una manera muy formal. Tú lo puedes escribir así, do not,
y se acepta, correcto. También lo puedes contraer aquí, como está, fíjate que aquí sí estaba bien escrito, don't. Tú lo puedes hacer así. Do not o don't es correcto. Ambas son correctas. Sí, aquí lo escribimos contraído, así ya rápido. Es como cuando uno dice, ¿para qué dices eso? No, ¿para qué? ¿Para qué? Ese ¿para qué? Es una contracción. Debe decirse ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, así pasa en inglés también, en otras lenguas. Se contraen muchos para hablarlo muy rápido. Entonces se dice I don't study, que significa yo no estudio. You don't study, que significa tú no estudias. We don't study, que significa nosotros no estudiamos. They don't study, ellos, ellas no estudian. Listo. Nosotros, nosotras no estudiamos. Correcto. Entonces, tú lo puedes escribir así la negación. Don't, aquí. Hacer la D-O-N y el apóstrofe y la T. La apóstrofe es una comita que está arribita. Si no te gusta esta, escribe do not study. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Hacerla así o hacerla contraída? Eso lo decides tú. Bien. Pero el otro grupo hay que corregirlo también porque la secretaria también eh, equivocó aquí. Quitamos el apóstrofe, se lo colocamos aquí, entre la N y la T. Ahí está. Entre la N y la T colocamos el apóstrofe. Bien, entonces vamos a corregirlas todas enseguida. No, es mejor quitarlo aquí. Y lo colocamos aquí entre la N y la T, el apóstrofe. Lo quitamos aquí. Lo colocamos aquí entre la N y la T. ¿Listo? Bueno, la secretaria va a tener que tener cuidado para la próxima. Entonces, como pueden observar, hay dos tipos de formas para negar. Una con don't y otra con doesn't. Mírenla aquí. Does más not. Se escribe does más not. Que también la puedes hacer contraída. Mire que aquí sí escribió bien la secretaria. Doesn't, doesn't. Does más not es igual a doesn't. ¿Qué es este grupo que está acá abajo? Ambas son no. Esta don't significa no, no, no. Este doesn't también significa no, no, no. Si quieres escribir does not, se acepta. Does not separado se acepta. Does not separado se acepta también. Entonces, la mayoría lo escribe de una manera así contraída porque es como más rápido para hablarlo. Usted decide si lo hace así o si no lo hace así. Ok, eso está bien. Entonces, she doesn't. Ay, cuando usamos doesn't y cuando usamos don't, facilito. Aquí recuerda lo de la tercera persona, que tiene algo característico y especial. La negación en la tercera persona va a ser no, doesn't. Aquí, no, doesn't, no, doesn't. Entonces, que cuando vayas a decir no en la tercera persona, ella, él, it, tú vas a usar doesn't, doesn't, doesn't. Cuando vayas a decir no para yo, para tú, usted, para nosotros, nosotras, para ellos, ellas, tú vas a utilizar don't, don't. Entonces, ojo, presta atención. Don't, doesn't. Ella no estudia. She doesn't study. Él no estudia. He doesn't study. It doesn't study. No estudia. Y la otra forma del presente simple es la pregunta. Mira la estructura aquí. Do. Does. Aquí faltó colocarle el does. Ya les voy a explicar por qué. La estructura sería, vamos a alargarlo un poquito aquí para que no se vea tan feito. Ahí, eso.
Esto del PowerPoint es una cosa elegante. Bueno, listo. Eh, Interrogativa es preguntar, ¿cierto? Interrogative es hacer preguntas. ¿Cómo hacemos la pregunta? Para hacer la pregunta tenemos que escribir una señal al comienzo. En castellano no tenemos ese problema. En castellano simplemente uno dice, ¿vienes? ¿Quieres? ¿Bailas? ¿Juegas? Solamente con alzar la entonación final, ¿verdad? En la cadena oracional, tú solamente al alzar el tono al final, ya estás preguntando, ¿vienes? ¿Quieres? Pero en inglés no es así. En inglés para preguntar tienes que escribir una señal como esta, do o does. Fíjate que esta misma señal tú la estás utilizando en la negación, don't, doesn't. Pero acá esta señal nada más es exclusivamente para preguntar, do, does. Al comienzo debes escribir esta señal. Si aquí dice yo trabajo, hasta aquí yo trabajo, con solo agregarle el do adelante, ya estás preguntando, pero debes colocar ¿qué? El signo de interrogación al final. Entonces, ¿cuál es la regla? También separé los dos grupos, un grupo con do y un grupo con does. ¿Cuándo usamos el grupo con do para preguntar? Cuando hablamos de yo, cuando hablamos de tú o usted, cuando hablamos de nosotros o nosotras y cuando hablamos de ellos o ellas. Y cuando utilizo does para preguntar, cuando me refiero a la tercera persona singular. Él, ella, él, it. Repito, cuando uso does, exclusivamente cuando hablamos de ella, tercera persona singular, él, tercera persona singular, it, tercera persona singular. ¿Te has podido dar cuenta que da siempre lo vas a ver en la tercera persona del singular y que está relacionada la tercera persona del singular con la S? Mírala. Siempre vas a tener en cuenta esta regla. Y que aquí en la pregunta ya no va S, solamente el verbo. Ojo, en la negación nunca va a ir una S por ninguna parte en la negación. En la pregunta tampoco va a ir ninguna S. Si tienes en cuenta estas dos reglitas aquí, vas a decir, la S solamente se va a usar en la forma afirmativa. En la negativa no puede haber S por ningún lado en el verbo, ni en la pregunta puede haber S en ningún lado del verbo. Bien, lo que sí es importante es que se coloque el signo de interrogación en la pregunta al final, ¿verdad? Bueno, la práctica 2, que es tu otro compromiso, es el siguiente. Vas a escribir una lista de todos los verbos en tu libreta que está en esta lección, desde la primera diapositiva, desde aquí, incluso aquí. Aquí tenemos el primer verbo, play, ya lo tenemos. Quítale la ing y ya tienes el primer verbo. Run, velo aquí. Quítale la ing, run, ya lo tenemos. Jog, velo aquí. Watch, velo aquí. Quítale la ing. Eat, velo aquí. Listening, listen, quítale la ing y ya tenemos el verbo listen y le vas colocando el significado. Le vas colocando el significado. Vas a hacer una lista y le vas colocando el significado. ¿Listo? Entonces, tú escribes una lista, así, fix. Tú haces tu propia tabla, igual arreglar o componer. Al lado escribes otro verbo para que no se te haga tan larga la lista. Go igual ir. Y así vas 1, 2, 3, 4, 5, toda una lista grande. La copias, colocas el significado y me mandas una evidencia. Esa sería la segunda nota. Consígnalos en tu libreta con el tema verbos aprendidos.
aquí están tus compromisos que aparece aquí al final de la diapositiva y eh, sería la nota número 1 y la nota número 2. Bueno, jóvenes estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado esta lección del presente simple. Eh, espero que disfruten en compañía de los suyos y hagan con responsabilidad sus tareas, con la ayuda de sus papitos, hermanos y, ¿por qué no?, alguien que ayude a orientar, pero que jamás le hagan las tareas. Bien, saludo cordial, cuídense mucho, los quiero mucho.